Bueno, hoy, siempre es hoy. En esta ocasión tenemos a Fernando Belauzarán, Enrique Velázquez y Fernando Belauzarán, y estamos esperando otros dos invitados, a Raúl Elizalde y a Armando Ríos Peter también. En apariencia es una mesa política, en realidad no lo es para nada, pero sí son todos ellos, han sido o son actores, expertos en la cannabis desde el punto de vista legal y sobre todo pues han ido acompañando el proceso legislativo y regulatorio que va ocurriendo en nuestro país. Permítanme dar una breve introducción, una breve semblanza. Primero que nada, bienvenidos, Enrique, bienvenido, Fernando, por favor, gracias por acompañarnos. Gracias. Fernando, tu audio se muteó. A ver. Perdón, gracias. ¿Ya me escuchan? Ya, sí. Fuerte y claro. Muchas gracias, Fernando. Bienvenido. Gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, Enrique Velázquez es diputado local en Jalisco con licencia. Esto quiere decir, está buscando la candidatura, puedo decir que ha hecho gran labor en el Estado y por lo tanto, por supuesto, y de conformidad con lo que ya nuestras leyes permiten, pues está buscando seguir haciéndolo. Gracias, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos hoy. En concreto, voy a dar contexto de Enrique. Enrique presentó hace aproximadamente un mes y medio la primera iniciativa a nivel estatal para regular al cáñamo industrial en Jalisco y tuvo a bien participar a Logic en el proceso. Tuve la oportunidad de acompañarlo ahí y se ha vuelto un gran amigo, además de un, pues yo diría, actor principal en esta industria. Muchas gracias, Enrique, por estar hoy con nosotros. Al contrario, Robert, muchas gracias a ti. Y Fernando Belauzarán, quien hasta hace poco era también legislador federal. Fernando ha sido siempre un actor clave en todo lo que ha tenido que ver con esta industria, ya le podemos decir esta industria, no es solo ideología, no es solo economía, desde el punto de vista federal siempre todas las iniciativas han tenido por un lado tu respaldo y por otro lado cuando así ha sido necesario y posible, inclusive tu voto, y pues conoces muy bien cuál ha sido el camino legislativo y sobre todo que es lo que te vamos a plantear el día de hoy, el pensar o el sentir de los legisladores federales respecto de la cannabis. Ahora sí que el mood, tal como se claro. ve. Sí, pues hemos estado avanzando, llevamos 3 lustros con esto desde que Elsa Conde metió la iniciativa más o menos y hemos ido avanzando a trompicones, con contradicciones, ya será tema. No me gustó la regulación como quedó, pero no deja de ser histórico que por fin haya un mercado regulado de marihuana en México. Bueno, si pasa por el Senado. Y bueno, ya será mejorarlo en el camino, pero creo que no hay que quitar ese mérito. México sería ya el tercer país en hacerlo como tal, la regulación de todo el procedimiento, de todo el proceso. Así es, tal cual. Pues si les parece, entramos en materia y esperamos que nuestros otros dos invitados, Raúl Elizalde, simplemente los voy a presentar en este momento para no frenar la conversación cuando entren. Raúl es el papá de Grace, de Graciela Elizalde, que es aquel primer amparo que podrán recordar, el que en 2015 logra a través de la sentencia empezar a cambiar mentalidades. Muchos abogados no conocen ni siquiera la sentencia, porque desde el punto de vista jurídico no fue relevante, ni siquiera generó, creo, precedente o jurisprudencia. Yo diría, no fue necesario, porque fue de tal relevancia que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tomó como propia esa iniciativa y entonces tuvimos la reforma de 2017, del 19 de junio de 2017, pero bueno, es él, ojalá que nos pueda acompañar pronto. Por supuesto, muchísimas gracias. Enrique, muchísimas gracias, Fernando, por habernos podido traer a Raúl a la mesa. Ojalá que lo podamos tener aquí. Y Armando Ríos Peter fue senador precisamente en ese periodo en el que tuvimos una especie de primer reglamento médico. Durante casi 5 meses, los famosísimos lineamientos de Peña Nieto, y lo vivió muy de cerca. Y es autor del tercer amparo de esa serie de 5 que nos dio jurisprudencia. Entonces, como dijimos, justamente el que instrumenta, porque previo a esa, pues si bien es cierto, estaba permitido antes de el cómo, ¿no? Entonces, así es.
Entonces, pero bueno, vamos a iniciar con los invitados que tenemos y la verdad es que dicen los gringos, two is plenty. Ojalá que lleguen los demás invitados porque nos enriquecen muchísimo, pero si no, no hay ningún problema. La verdad es que creo que nos va a faltar tiempo. Sin mayor preámbulo, vamos a ir. Bueno, esta pregunta está diseñada concretamente para Raúl, del cómo fue antes del reglamento médico al cómo debe ser ahora. Voy a dejarla para después y cuando llegue Raúl se la planteamos directamente y esta era para Armando. Aquí está. Con esto vamos a empezar, mi querido Enrique, el cáñamo, un cultivo que los estados podrían regular. Y digo podrían porque todavía tu iniciativa no ha sido dictaminada y demás, pero ya está en camino. Por favor, platícanos, ahora sí que desde lo que es el cáñamo, cómo lo planteaste o lo planteó tu equipo en la iniciativa y cuál es la intención de esta iniciativa del cáñamo industrial. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que debemos empezar por decir que creo que el federalismo ha sido malentendido en este país, ¿no? O sea, parece que planteamos cómo desde la federación nos autorizan cosas a los estados, ¿no? Cómo desde la federación quieren imponer una visión única y los estados prácticamente los tratan como menores de edad. Tenemos varios ejemplos de cómo debería ser el federalismo. Hay muchos países que respetan mucho el federalismo y los estados tienen su fuerza. Bueno, aquí incluso los estados renunciaron a un impuesto por excelencia que es de los estados, ¿no? Que es el IVA. El ISR es el impuesto por excelencia a nivel federal, el IVA es el impuesto de los estados y, bueno, y el predial el de los municipios. Sin embargo, desde hace muchos años se ha venido planteando que todo lo tiene que decidir papá gobierno federal. Y cuando tienes a gobernadores cuidavotos, pues no luchan, no plantean su independencia para poder regular y hacer frente a los problemas que tienen. En el caso de Jalisco, cuando me preguntaban a mí si se podía sembrar marihuana, yo les digo, ya se siembra. Desde hace muchísimos años se siembra marihuana para muchas cosas, ¿no? Y creo que el prohibicionismo empezó o se creó prácticamente atacando al cáñamo. ¿Se oye el sonido? Estamos bien. Está metiendo, sí, te escuchamos bien, sí, escuchamos un poquito de sonido de fondo, no sé si puede venir del micrófono de Fernando, a lo mejor se está metiendo un poquito, ahí ya está, perfecto, gracias. El prohibicionismo inició prácticamente, y esto se lo aprendí a Fernando Belauzarán, y tiene que ver con DuPont, con el empresario del nylon, que era senador en la década de los 40 del siglo pasado, en la que vio el cáñamo como la competencia para su producto, para el nylon, y con una política restrictiva, después de que Lázaro Cárdenas resistió un buen rato, llega el siguiente presidente y cede ante Estados Unidos y inicia el prohibicionismo. Ya llevamos 80 años de prohibicionismo absurdo y lógico, y todo fue para pues que no hubiera competencia en la industria del nylon. México obedeció y ha sido obedeciendo todo el tiempo, pero creo que a partir de lo que decía Fernando Belauzarán hace un momento, de la primera iniciativa que se presentó a nivel federal, pues hubimos, o sea, algunos diputados de izquierda en el país nos fuimos sumando a presentar iniciativas. A mí me decían, eso no se puede hacer, la iniciativa de regular la cannabis en el estado no se puede, porque la federación tiene una ley general de salud que era una ley esquizofrénica, una ley absurda, que te decía que podías portar 5 gramos, pero no te decía ni dónde la puedes comprar, ni tampoco dónde la puedes cultivar, ni dónde la puedes conseguir. A partir de eso, yo creo que ya hemos ido avanzando de manera adecuada en el tema de la regulación de subir de 5 a 28 gramos, a la onza famosa, pero no se le está poniendo atención a una industria que tiene más de 150,000 millones de dólares en el mercado a nivel mundial y que es el cáñamo y que se puede dar muy fácil en cada uno de los estados. Y entendiendo que a lo mejor pudiera haber una serie de amparos por la iniciativa que yo presente, por la ley o de controversias constitucionales, yo sostendría que tendríamos que intentarlo para enseñar a la Suprema Corte que los estados pueden decidir sobre ciertas cosas.
y particularmente en una industria como esta, que no tendría ni THC ni CBD, que no haría daño y que podríamos estar compitiendo en ese mercado que ya se está importando desde China, que pasa por Estados Unidos y lo traemos a México. Yo tuve una reunión hace algunos días con algunos productores de textiles que están importando el cáñamo. Cuando la factura no dice que es cáñamo, dice que es hilo, pasa a México. Pero en cuanto tienen que es cáñamo, les cuesta muchísimo trabajo introducirla y se quedan en las aduanas. Esto quiere decir que sigue habiendo un mercado negro, tienes que importar este cáñamo que lo podías producir y que tendríamos la posibilidad, por ejemplo, en Jalisco, que tenemos una industria textil en la zona de los Altos de Jalisco, en Zapotlanejo, podríamos tener abaratar costos, una gran producción, o incluso estar pensando en que se pueda producir el cáñamo en Jalisco y podríamos exportarlo a muchas partes del mundo. Esto, en la iniciativa que trabajamos, que lo hicieron muy bien ustedes, pues habla de ciertos requisitos de cómo entrarle a la producción, quién lo revisaría. Yo creo que hay muchas cosas que creemos que poniéndole más trámites burocráticos podemos regular de mejor manera, cuando yo creo que es al revés. Deberíamos de poner los mínimos indispensables para que se pague impuestos, para que esta industria genere empleos, para que esta industria pueda quitársele el estigma y pues podemos estar hablando de que cada estado pueda regular como le pegue su gana, de manera consciente, de manera adecuada, en una industria que no haría daño, sino que al contrario se podría entrar a un mundo competitivo, reactivar la economía, generar estos empleos, competir por la cantidad que dije que, Robert, no me acuerdo si me dijiste que para el 2025-26 se cree que son 165,000 millones de dólares. ¿Sabes? Nos acaban de actualizar el número a ti y a mí, Enrique. Tuvimos a New Frontier Data el día de ayer, que es el mayor agregador de datos, y ni tú ni yo, porque el dato que tenemos es de hace aproximadamente año y medio de ellos mismos, y ayer nos dijeron, señores, es de $500 billion, es decir, ni 150 ni 160, sino cercano a los 460,000 millones de dólares hoy, para 2020, o sea, 2021, el mercado que ellos calculan, para 2025 a lo mejor estamos hablando del $1 trillón. Es una industria inmensa. Sí, y lo que me parece ridículo es que sigamos tapándonos los ojos por un asunto de tener gobiernos conservadores o ultraconservadores en un tema de que creen que la marihuana no existe, ¿no? O que el cáñamo no existe. Digo, hay casos tan absurdos como seguir prohibiendo el tema de la amapola e importando la morfina y la heroína, o asunto de estar importando cáñamo cuando aquí lo podemos producir y ser grandes productores, o el tema de la marihuana para uso medicinal. Todo esto, pues va en un paquete, pero creo que sí debemos de replantear el federalismo en México, y esta es una buena iniciativa que nos puede llevar a generar una gran discusión que con el tiempo se puede convertir en una ley. Porque creo que es importante hablar de lo que decía Fernando, de que a lo mejor no nos gusta la regulación como viene. Pues no es lo que quisiéramos al final, pero siempre es importante desde la izquierda plantear que los avances son buenos, ¿no? O sea, el que haya avanzado, el que se discuta, el que se toque el tema. Yo recuerdo en 2013, cuando iniciamos aquí los debates, en Jalisco era muy complicado hablar de este tema. Hoy creo que la sociedad jalisciense está ya tranquila en el asunto de que ya sabe qué se puede y qué no se puede, y que lo que mata pues no es la marihuana, menos el cáñamo. Lo que matan es la violencia y el crimen organizado, que tienen mucho dinero, que se los debemos de quitar ya y que el Estado debe de controlar, particularmente este tema de toda la cadena de regulación, desde el cáñamo hasta el tema medicinal y el uso lúdico. Oye, Enrique, déjame darle juego a Fernando, porque sé que son grandes amigos. Sí. Sin embargo, Fernando, te has desempeñado principalmente en el ámbito federal. ¿Cómo se siente desde ahí arriba el tema del centralismo respecto a la cannabis? O sea, ¿qué siente el cuerpo de un legislador federal cuando ve que un legislador estatal está buscando hacer avanzar el cáñamo desde el ámbito estatal? ¿Coincides, no coincides? Facultades concurrentes, inconstitucionalidad absoluta, por favor, y aquí dejen por la amistad y vamos a entrar al debate legal si lo hay. Te volviste Cerró tu micro. No, la verdad es que es una buena iniciativa, porque aunque la legislación federal o general está centralizando la salud,
el tema del cáñamo no tiene por qué ser un asunto de salud. No es psicoactiva el cáñamo. El cáñamo es un asunto industrial y por lo tanto es buena la iniciativa de Enrique, yo lo felicito. Yo, si fuera legislador de Jalisco, la votaría a favor. La verdad es que es un tremendo atraso que todavía quieran controlar el cáñamo de manera federal. Es un verdadero contrasentido. Lo que sirve el cáñamo es para hacer muchísimas cosas, para hacer telas, para hacer papel, para hacer casas, para hacer automóviles, para hacer cremas, etcétera, ¿no? Y debiéramos, pues, en un momento en donde hay tal fuga de capitales en México, tantas inversiones que se van, esta es una industria segura, está creciendo, tú diste la cifra, ¿no? Y esa cifra te demuestra cómo es una industria ascendente que genera empleos formales, que genera impuestos, que es una industria pujante. Y bueno, eso es lo que esperamos, pero de entrada es correcto porque el cáñamo no debiera estar, es más, fue un absurdo que pusieran al cáñamo en el grupo 5 de los psicoactivos en la Ley General de Salud, ¿no? Pero bueno, esas cosas que no se entienden, pero el cáñamo debiera tener vía libre, ¿no? Insisto, no es psicoactivo y no causa ningún problema ni secundario, etc. Al contrario, lo único que hace es promover una industria que puede ser muy benéfica para México. Perfecto. A ver, aunque este summit, esta cumbre de cannabis se ha centrado 100%, bueno, 90% en la industria médico-farmacéutica, terapéutica, porque tiene que ver con el reglamento médico, esta sesión que estamos teniendo hoy con ustedes es imprescindible porque es el camino hasta donde, o el que hemos recorrido para llegar a donde estamos. Y dentro de ese camino, indudablemente está el tema del cáñamo, que como ya dijiste, en primer lugar, está regulado como si fuera derecho sanitario, Ley General de Salud, artículo 245, fracción quinta, aquellos usos industriales de la cannabis y que por lo tanto dice la Ley General de Salud, haz X, Y, Z, de hecho habla nada más de 3 actividades, pero no habla de las demás y ciertamente no lo regula. Ahí es donde entraría precisamente esta iniciativa de Enrique y otras como ella. Ahora bien, antes de entrarle directamente a la opinión que ustedes tienen sobre el proyecto de ley federal para la regulación del cannabis, ahora me gustaría ir contigo, Fernando. Empezaste hace 15 años, así abriste la sesión, con esta primera iniciativa hace 3 lustros, hace 15 años. ¿Cómo se ha vivido en el ámbito federal? Y me refiero a cómo se ha vivido en los pasillos. ¿Qué opinión les merece a los legisladores? Para bien o para mal, a lo mejor sin ventilar nombres, los conocemos, los hemos visto en sus... a ver, perdón, me voy a atrever a hacer algo ahí, pero sí. Después de algunas ponencias... Algunas intervenciones que son de público dominio... De los diputados, sí. Fue un poco penoso en algunas circunstancias. Y lo voy a dejar. Sí, o sea, simplemente es, ¿cómo lo viviste tú? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo viviste tú estando ahí? ¿Cómo lo vives aún? Porque de algún modo todavía tienes amigos y demás. Y por favor. Bueno, sí han cambiado las mentalidades, ¿no? Cuando yo presenté la iniciativa en 2012, yo era el diputado Pacheco, ¿no? Y así era como el estigma que para cualquier cosa te lo decía, ¿no? Se ve, pues, ve la ignorancia. Ahora, sería muy optimista decir que ya la sociedad ha dejado de ser conservadora, ¿no? Siguen los prejuicios, siguen los estigmas, ¿no? Pero es importante que hayamos avanzado. ¿Dónde creo que fue el punto de quiebre? En 2 cosas. En la parte medicinal, Grace. Por supuesto que Grace fue un parteaguas y le cambió la visión al país de lo que podía ser la marihuana medicinal, como una planta pues, con propiedades fundamentales que le podían hacer cambiar la vida a Grace y a muchísimas personas más, empezando, insisto, por los niños. Fue un parteaguas, Grace, en la parte medicinal. Y en la parte para uso personal, el parteaguas es la Corte, ¿no? El litigio estratégico, ese que tanto incomoda a los gobernantes, ese litigio estratégico fue el que abrió la puerta. Entonces, se avanzó mucho más a nivel de reconocimiento de derechos por parte de la Suprema Corte con los amparos, aunque hay que decir que esta regulación que se aprobó se quedó corta
respecto a las sentencias de la Corte y su jurisprudencia. Se quedó corta, pero como bien dice Enrique, hay que celebrar los avances cuando se dan. Pero no llegó a lo que se acordó en la Corte, ¿no? Por varias razones. Si quieren, luego nos explayamos al respecto. Pero el parteaguas fue ese, y ahora ya cada vez más personas entienden que ha sido un absurdo la prohibición. Muere muchísimo más gente por prohibir las drogas que por consumirlas. Y no se diga de la marihuana, en donde pues no hay un solo caso documentado de muerte por sobredosis, aunque hay algunos compañeros que lo han intentado, ¿no? Pero en fin, vamos avanzando en el tema, como dice, y ahora lo que nos va a tocar, pues es, entre otras cosas, descriminalizar efectivamente. Porque si tú me dices qué es lo peor de la reforma que aprobaron, que no descriminaliza la posesión simple, que solamente modifica la tabla el gramaje de la tabla de consumo inmediato. Y esa no era precisamente la solución. Y hay otros problemas que ya los veremos, pero no deja de ser histórico que se regule por primera vez el cannabis, y no deja de ser importante que ya por fin haya un reglamento sobre marihuana medicinal que era urgente y que pues ya podrá ser controvertido para mejorarlo, etcétera. Yo creo que la producción nacional es fundamental en el asunto de la marihuana medicinal, y bueno, pero no le quito valor al gran paso, aunque en buena medida va a ser simbólico, porque creo que gran parte del mercado negro va a subsistir como está. Oye, y aunque voy a tener para dar la bienvenida a Armando Ríos Peter, ya está aquí con nosotros. Armando, bienvenido. ¿Quieres abrir tu micro, tu cámara? Por ahí te vimos y de pronto te dejamos de ver. No se te escucha, Armando. Déjame. Ahí está, ahí sí. Ahí Ahí está. estoy. Eso es todo. Feliz de estar con ustedes y feliz de estar con Enrique, con Fernando, obviamente con todos los organizadores, con gente a la que le tengo un gran respeto y un gran aprecio. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Armando. Es mutuo y en un momento estamos contigo. No creas que te escapaste de estos cuestionamientos que queremos hacerte, pero Fernando, ya nos estabas diciendo, solo para terminar y redondear precisamente lo que tenemos en pantalla, el sentir de los legisladores. Dices, parece que ya ha habido ese cambio de ánimo y ese cambio de mentalidad y hacia allá vamos. ¿Qué debe suceder y por qué debe suceder? Nos referimos a qué debe suceder en los próximos días, 1, 2, 3 semanas, para que la ley federal para la regulación del cannabis vaya hacia adelante. ¿Cómo se tienen que alinear los astros? Bueno, la pelota está en la cancha del Senado. El Senado tiene una de dos. O aprueba los cambios que le hizo la Cámara de Diputados como está, o si no acepta esos cambios, se tendría que ir al siguiente periodo ordinario de sesiones. Esa es la perspectiva. Si el Senado acepta como viene esto, pues eso sucederá. Y lo que sigue es presentar nuevas iniciativas para mejorar la regulación, porque es deficiente. Pero la verdad es que yo no vería mal que ya lo aprobara el Senado, que ya tuviéramos un mercado regulado y avancemos en lo que sigue, que insisto, la parte donde hay que poner más énfasis es en que se descriminalice efectivamente y ya no sea delito la posesión simple. Eso es fundamental. Otra de las cosas fundamentales es ver cómo incluimos a los campesinos que se han dedicado durante mucho tiempo a esa labor, porque las barreras que les ponen pues, son infranqueables para otros. Ese asunto de tener que registrar tus plantas en una institución para que puedan entrar a tu casa cuando se les dé la gana al Estado, pues eso va a hacer que nadie se registre, ¿no? Es totalmente absurdo. Me parece que la trazabilidad y el testeo es correcto para un sector y debe permanecer, y eso va a ayudar a que haya pues, un mercado para un sector, digamos, gourmet, si le gusta, y bienvenido. Pero mucha gente no va a poder acceder a eso porque va a haber una marihuana cara, ¿no? Y gran parte de los usuarios pues no tienen ese poder adquisitivo y por lo tanto seguirán comprando pues sus guatos de 50 pesos, ¿no?
pero bueno, son cosas que hay que ir, me parece, afinando sobre eso. Pero, insisto, lo clave es el asunto que ya no sea criminalizado la posesión simple de cannabis, sí quitar, y yo creo que ayudaría mucho ese asunto de que se pueda, de que las únicas plantas legales en tu domicilio sean las que registres y que eso le dé entrada al Estado para entrar. Y bueno, y es un tremendo absurdo, tremendo, que la CONADIC pase a ser órgano regulador. No es hecha para eso. Además, aunque su actual director, Gadi Savicki, es un impulsor, activista, etcétera, pues es obvio que CONADIC está lleno de conservadores, por eso sus anuncios y su campaña contra las adicciones es verdaderamente conservadora, atrasada, estigmatizante, de pena ajena que sigan manteniendo ese tipo de campañas, ¿no? Pero bueno, hay que ver, pero ya se darán cuenta que va a ser totalmente rebasado el CONADIC para una obra, para las tareas que le asignaron ahí. Pero bueno, de cualquier manera, qué bueno que ya vayamos a tener un mercado regulado, y yo espero que el Senado lo apruebe y ya lo que venga sea mejora para no retrasar lo que es un paso histórico para México, convertirlo en el tercer país con un mercado regulado. Sí, definitivamente coincidimos por completo. La realidad es que es mejor tener una ley que sea perfectible, que en todos los estados, sí, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, poco a poco se ha ido puliendo estas leyes, estos reglamentos, y es mejor tenerlos y que sea la interpretación, la propia práctica la que nos vaya marcando el camino. Así es. Y poder estar ahí. Y bueno, pues habiendo llegado... Claro que sí, Armando, nos regresamos dos diapositivas, porque Armando, te tenemos una pregunta, como lo vuelvo a decir, sobre todo también para los que van entrando, esta sesión en concreto es marcar ese camino legislativo que nos ha llevado a donde estamos, e iniciamos con Enrique hablando del cáñamo, ese gran olvidado, les decíamos todos, y esta histórica iniciativa a nivel estatal en Jalisco, por la que brilla este gran equipo y brilla, pues ojalá, esa Cámara Local de Diputados. Luego pasamos con Fernando para hablar de cuál es el sentir de los legisladores. Armando, tú has sido protagonista del lado de la ciudadanía con el tercer amparo, que incluyó la adquisición de semilla, y por otro lado estuviste también como legislador viviendo la publicación de los lineamientos de Peña Nieto, lo que podríamos llamar un primer reglamento médico de cannabis. Ahora sí que platícanos de esto. Y voy a poner un adicional, me encanta porque platicamos contigo hace más o menos 6 meses y veíamos casi imposible que en un año electoral pudiera pasar una ley como esta, sí, y estamos rasguñándolo. Sí, ahora sí que vamos empezando con eso. ¿Has cambiado de opinión de hace 6 meses que hablamos contigo, Armando? ¿Lo ves ya como una posibilidad real y factible tener ley federal para la regulación del cannabis? Pues mira, yo se los comentaba hace 6 meses, lo veía difícil, pero este gobierno me ha sorprendido en muchas más cosas que esto, ¿eh? Entonces, bueno, pues a final de cuentas es una sorpresa buena. Quienes hemos estado aquí, e insistía, ustedes, Enrique, Fernando, pues han sido actores acompañantes de un proceso importante alrededor de este nuevo marco regulatorio. Cuando les comento que este gobierno pues genera sorpresas, es pues porque pues, es un gobierno diferente, no sé si a veces para bien, no sé si a veces para mal. En el caso específico de este nuevo marco regulatorio, pues yo estoy en lo que le alcancé a escuchar a Fernando. Qué bueno que ya tengamos una ley. Yo creo que el Senado debería ya generar las condiciones para que esta ley no se quede congelada, no se quede estancada. Quisiera ser optimista en que hay que echarla para adelante. Me parece que hay condiciones para que así ocurra. Creo que si no las hubiera, no hubieran empujado, que durante este periodo de sesiones hubiéramos tenido el debate, la aprobación y obviamente las sanciones correspondientes. Primero en el Senado, que es donde está ahora. Yo sí veo a Ricardo Monreal que tomó la decisión de empujarlo, de acuerparse con los senadores, y ahora que tiene pues esta disyuntiva, como bien lo plantea Fernando, o de dejarla congelada un rato para echarle una mayor revisión, o ya de aprobar, digamos, sancionar las modificaciones que hizo
la Cámara de Diputados. Yo sentiría que el Senado va a dejar que ocurra, es decir, que pase la ley. Pero, bueno, pues ya les dije lo que opino. Este gobierno tiene sus volatilidades en muchos más temas que el tema de cannabis. Yo lo que comentaría, y precisamente como ustedes lo han planteado en este proceso histórico, pues yo tuve la oportunidad de presentar un amparo. Un poco se lo comento a quienes nos acompañan el día de hoy. Siempre me gusta pues, un poco trasladar lo que fue el sabor de boca personal o por qué yo me metí al tema de cannabis, ¿no? O sea, así como decía Fernando, que le decían el diputado Pacheco, en fin, pues a mí de repente me agarraron al pinche senador que le gusta el tema de la mota, etcétera. Yo hasta la fecha jamás me he tomado un cigarrillo de tabaco, cara. Olvídate tú de cannabis. Nunca, pues como que de chavito pues, me quemaron los pinches pulmones y nunca le metí a un cigarro de tabaco, tampoco se lo he hecho al tema de marihuana. ¿Pero por qué lo comento? Soy de Guerrero. Hace 6 años yo estaba pues muy involucrado en el proceso político de mi entidad, era senador, estaba anotado para ser candidato a la gubernatura de Guerrero y ocurrió un hecho pues que realmente no solamente cambió mi vida personal, eso puede ser lo de menos, sino que el hecho histórico de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, siempre me gusta traerlo a colación porque desnudó la forma en la que en mi entidad y en muchas entidades de la República, pues la política generó una convivencia dramática, terrible, sangrienta, con los criminales, ¿no? O sea, en aquel momento lo que desnudó la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa fue cómo los cárteles de la droga, con una presencia importante, especialmente en la producción de goma de opio en Guerrero, pues estaban metidos hasta el tuétano en la política. Un presidente municipal, el que hasta entonces era mi partido político, que era José Luis Abarca del PRD en Iguala, pues de repente metido hasta el tuétano con financiamiento, con billete, con apadrinamiento de parte de los grupos criminales. Yo renuncié a aquella candidatura, fue un tema muy sonado, pero me quedé siempre con la necesidad de buscar nuevas líneas de acción frente a un problema que es extraordinariamente grave, que es cómo las grandes cantidades de dinero que genera el narcotráfico no solamente generan muerte, no solamente generan inseguridad, sino generan el colapso del Estado mismo, en esta forma en la cual pues, los gobernantes no solamente no logran defender y cuidar la vida de los ciudadanos, sino que por el contrario se ponen del lado de los malandrines precisamente para desaparecer a gente y obviamente para causarle daño a la sociedad. Entonces, platicando con amigos míos muy cercanos a Fabián Aguinaco, a Gonzalo Aguinaco, pues me dijeron, oye, cabrón, pues si estás preocupado de este tema, métete al litigio estratégico, que significó precisamente que yo metiera un amparo. Yo estaba un tanto cuanto frustrado de que la legislación que en aquel momento Peña Nieto había empujado y que había planteado, pues no solamente para el tema medicinal y científico, sino que incluso en aquel momento la misma reforma que se está pasando ahora es la que había planteado Peña Nieto, es decir, que se ampliara el gramaje de uso de cannabis, de marihuana, para, sin despenalizar el uso lúdico, pues hubiera un poquito más flexibilidad respecto a cuánto es la cannabis que podía utilizar un individuo. Yo me sentí muy frustrado porque traía precisamente este debate personal, el tema de que una nueva política de drogas es indispensable en México para cambiar el paradigma, para meternos desde la perspectiva de salud a cambiar las cosas y sobre todo cuando este litigio estratégico que yo seguí había demostrado que el tema de derechos humanos y el derecho a la libre personalidad pues era una ruta precisamente para plantear una alternativa, un contraste, una nueva forma de entender la política de drogas. Frente a esa frustración como legislador, pues dije, chingue su madre, me meto de activista como ciudadano y entonces planteé el tema de precisamente ser parte de estos litigios estratégicos que frente a las negaciones de la COFEPRIS, pues generaron posteriormente la jurisprudencia. ¿Con qué quiero dejarles un poco de eso?
yo me sentí emocionado de que hubiéramos logrado la jurisprudencia, de ser parte de una dinámica que creo que siembra una semilla, sin duda alguna, de una perspectiva distinta, de una forma diferente de entender la política de drogas en el país. Me permitió conocer a gente como, bueno, Fernando ya nos conocíamos, a Enrique, éramos compañeros del PRD, pero adentrarnos en esto que significa una batalla realmente por las libertades y por formas nuevas de entender qué tiene que ser el ciudadano frente a la autoridad, frente al Estado, me parece que nos permitió reencontrarnos desde esa visión de izquierda con los derechos, con las libertades. A mí me apasionó. Y un poquito retomando, digamos, de ese anecdotario que les he compartido, pues sí me quedé con mal sabor de boca, que creo que comparten mis colegas, pues de que al final del día, eso que logramos nosotros en la jurisprudencia, eso que planteó la Suprema Corte alrededor de los derechos humanos, pues esta nueva legislación, pues no esté obedeciendo a cabalidad. Esta legislación, repito, se queda en la lógica que tuvo Peña Nieto hace 6 años, que es pues solamente incrementar, seguir penalizando y solamente incrementar el gramaje. ¿Por qué creo que es importante? Y rescato lo que comento que escuché de Fernando, porque qué bueno que haya una nueva ley y qué bueno que estemos dispuestos en condiciones, en la posibilidad de tener un nuevo marco legal, un nuevo marco regulatorio. Pero el eje central, la esencia del debate, por lo menos lo que a mí me motivó de estos litigios estratégicos, que fue poner la condición de la libertad, de los derechos humanos, de la capacidad de decidir que debe de tener el individuo frente a la lógica prohibicionista que imperó durante muchos años de parte del Estado mexicano, sigue ahí pendiente. Y esa es, digamos, yo creo que la gran discusión que tendremos, no solamente alrededor de cannabis, es cómo queremos entendernos los hombres y las mujeres que habitamos este país respecto a nuestras libertades, respecto a nuestros derechos, frente a la autoridad, frente al gobierno y frente al Estado. Entonces, creo que se sigue siendo un pendiente. A mí, en cuantas veces he tenido la oportunidad de comentar sobre este tema, me siento contento de que haya habido avance en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Creo que en este momento no hay que ser extraordinariamente críticos sobre el tema. Claro, no hay que dejar de tener ahí el dedo en la llaga, porque la profundidad de la discusión me parece que va mucho más allá del cannabis, pero qué bueno que salga la ley, qué malo que no se haya quitado la lógica prohibicionista, sigamos dando la batalla y la discusión, y pues echémosle porras al Senado para que no se vaya a quedar congelado otros 6 meses, porque si no, cabrón, se puede quedar, no mames. No. Todas tus veladoras. Sí, exactamente, exactamente. Miren, nos quedan 5 minutos de esta sesión. Debió ser de 3 veces lo que lamentablemente nos permite la agenda. Me gustaría lanzar una ronda de preguntas rápidas y comenzaría por ti, Enrique. A ver, esta iniciativa Ley Federal para la Regulación del Cannabis regula el cáñamo. 3 míseros artículos le dedica y deja toda la regulación a iba a decir arbitrariedad, perdón, la discrecionalidad de la SADER como norma reglamentaria. En caso de que se quedara así, de que pasara así, ¿seguirías adelante con tu iniciativa o la retirarías? No, voy a seguir adelante con la iniciativa porque tú lo dices bien, se dedican 3 artículos, pero pues lo dejan todo a la discrecionalidad del gobierno federal, ¿no? Y la verdad es que parece que le tienen miedo al asunto de la iniciativa. Entonces, yo creo que la batalla de la lucha que dije por regular el cáñamo en los estados, porque lo dice bien Fernando, yo lo comentaba, pues que no tiene, no hay psicoactivos en el cáñamo, pues es una estupidez, no hay otra palabra. O sea, pensar que debe ser a fuerzas por el gobierno federal, me parece que es ilógico, cuando no todos los estados a lo mejor tienen la infraestructura para eso. Nosotros en Jalisco tenemos, somos productores de muchísimas cosas, ¿no? De pimiento morrón, de berries, de leche, de carne, de huevos. El campo es, bueno, el campo es, creo que somos, lo decía el sexenio anterior, somos el gigante agroalimentario del país. Entonces, sí hay muchas personas que se dedican a eso
y que creo que puede ser una buena industria. Sin embargo, le siguen dedicando muchísimo al tema del maíz, a la caña, a muchas cosas en algunas regiones del estado que no tienen precio, o al mezcal, ¿no? Que se necesitan 150,000 plantas, hectáreas, 150 hectáreas sembradas, 1,500 hectáreas sembradas de agave, y se siembran más de 3,000. Entonces, baja el precio, los campesinos tienen a veces etapas de hambre, y esta es una alternativa de un mercado que ya está aprobado a nivel global y que podemos participar desde este país. No digo que sea exclusivo de Jalisco, pero sí creo que Jalisco debe de plantearlo con mucha serenidad e irnos al tema hasta las últimas consecuencias para decirles que a partir de los estados como se crea la federación y que tenemos la autonomía para poder regular en el estado de Jalisco esta materia. Ahí podríamos poner un amén y cabría perfectamente bien. Fernando, continúo contigo y es, por ahí ya es público que de algún modo estás buscando de nuevo la política, una candidatura. ¿Tienes planeado empujar algún tipo de regulación en caso de volver a tener ambos pies puestos en un puesto público? La cara que te pone. Se cerró tu micro. Sí, estás con el micrófono. ¿Ya está? Sí. Ya. Bueno, lo que les digo es que yo mantengo mi agenda de libertades, mi agenda de garantías, etcétera. Un poco va a ser más difícil porque soy candidato a diputado local de la Ciudad de México. Entonces, muchas cosas que están en esa agenda ya están ahí reguladas, aunque en cualquier trinchera hay que empujar, porque además hay que decir que la marihuana no es el fin del camino, ¿no? Tenemos que tener una forma de relacionarnos con las drogas de una manera menos traumática, menos perniciosa. No hay drogas inocuas. Muchas están reguladas, muchas incluso más duras de algunas que están prohibidas, las drogas han acompañado a la humanidad y la acompañaron desde su inicio y la acompañarán hasta el final, ¿no? Y lo que tenemos que ver es cómo tener esa relación lo menos dañina posible. Y lo que nos ha demostrado la historia es que la peor forma de relacionarnos con ellas es con la prohibición. La prohibición las ha hecho mucho más peligrosas, mucho más perniciosas y además con una cantidad de consecuencias no deseadas que nosotros tenemos que ir avanzando, y por eso gran parte de la lucha es cambiar las mentalidades, ¿no? Y abrirle el paso a la información, al conocimiento, a la educación, etcétera, ¿no? Porque lo que ya quedó claro es que prohibir no es prevenir y regular no significa promover el consumo de nada, simplemente es entender que que los adultos tienen el derecho a decidir cómo estimular o no a su organismo. Como dice Miguel Escotado, dentro de mi piel mando yo. Pues hay que reconocer esa soberanía del cuerpo de cada persona para que pueda, pues, pasar por esta vida que es breve, ¿no? Y hacerlo de la manera que quiera. Y para aquellos que caigan en una dependencia, una adicción que sea lamentable y que sea perniciosa para ellos, pues de ser solidarios, tener un sistema de salud que los atienda, que los ayude a superar el problema, que pueda entender desde la raíz el asunto. Y eso es lo que no tenemos. La verdad es que lo que se ha financiado no es un sistema de salud que atienda al 10% de los usuarios que son problemáticos. Las Naciones Unidas hablan de que los usuarios de todas las drogas, solo el 10% es problemático. Bueno, atendamos a esos, pero lo que se está gastando más bien es en balas, es en persecución, es en represión, es eso cuando el problema es de salud pública y de derechos humanos. Entonces, ojalá vayamos avanzando esto, pero en la trinchera que esté, como diputado o sin ser diputado, en la Ciudad de México como federal, en cualquier caso, hay que defender una agenda de libertades y en eso tenemos que ir avanzando. Y por supuesto, buscar acuerdos con otros, porque una diferencia, creo, entre nosotros con los el otro camino es que aceptamos que haya discrepancias, diferencias y estamos dispuestos a procesarlas
con tolerancia, inclusión y con las reglas democráticas, ¿no? Muchas gracias, Él Fernando. dice que se deben de regular todas, y yo estoy de acuerdo con él. Y seguro vas a empezar por Jalisco, Enrique. Aquí vamos a Gracias, empezar. Enrique. Gracias, Fernando. Armando, ya no tenemos el tiempo, pero en un tuit, ¿vas a seguir con el litigio estratégico? Mira, yo espero ser diputado local con Fernando, entonces vamos a estar dando lata desde ahí. Muy bien. Sí, vamos a hacer buen equipo, Armando. Los vamos a estar siguiendo a los tres desde el ámbito de lo local para generar y crear ese federalismo. Y pues ahí está, ¿no? Enrique hizo un excelente trabajo con la iniciativa. Pudimos participar también en ese sentido. Nos ponemos a su disposición en la medida en que algo pueda aportarse. Ahora sí que para el cáñamo, ojalá que nuestro siguiente summit sea precisamente de cáñamo y de la marihuana en otro contexto. Gracias a los tres. Invitados egregios, por favor, pasen nuestros saludos a Raúl, que lamentablemente no pudo llegar. Algo Y se le estamos complicó. muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Enrique, muchas gracias. Gracias y Gracias. un gusto saludarte, Fernando. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias, Abrazo, Enrique. Enrique. Gracias, Jaguar. Gracias a todos. Enrique, gracias a todos. Cuídense mucho, gracias, Fercho. Abrazote fuerte. Bye. Abrazo. Hasta luego, nos vemos.